Le dio en la cara, eso es indudable. 30 años de una herida que nunca cerró. El escándalo mayor en la historia del fútbol mundial. ¿Qué es lo que quería él? ¿De que Chile entero se involucrara? Dice con el micrófono abajo, cagamos, no vamos al mundial. Que él, si mirara para atrás, debe pensar para qué lo hice. A ver, ¿qué es lo que dice la FIFA? Pues? 3 décadas de la noche más larga en la historia de nuestro fútbol. La gente sabe que yo lo hice solamente para que Chile tuviera un buen resultado. No lo hice por nada más. Le dieron en la cara y le rompieron el rostro a Roberto Rojas. Un repaso definitivo al capítulo que cambió carreras y vidas. 24 horas conversó con el gran protagonista y decenas de testigos, testimonios inéditos y voces que tras varios años salen a la luz. Nunca me habían preguntado eso y no me lo había preguntado. Raro. Era una caldera. Yo nunca, imagínate, 30 años, nunca he hablado nada. 30 años. Hasta ahora. Hasta el día de hoy. Muy aproblemado. A 3 décadas del bengalazo, el condorazo, el maracanazo. A 30 años del partido que nunca terminó. La suerte la de Roberto, Pedro, caerle justo ahí, pero dice que lo tiraron de la tribuna. Realmente tener mala suerte, ¿eh? 1989 fue un año convulso para Chile. Elwin, Vigi y Razuriz buscaban ser el primer presidente post-dictadura, mientras desde México llegaba aire fresco. Este es el primer impacto que provocó Luis Miguel a su llegada a Chile. El joven músico provocó una locura tan grande en su visita al país que decenas de fanáticas sufrieron desmayos. Estoy feliz de estar acá en Chile otra vez. Una efervescencia que también generaba la selección nacional. La avesada escuadra de Orlando Aravena buscaba clasificar al Mundial y para eso debía quedar líder del grupo que además componían Brasil y Venezuela. Eran otros tiempos. Dejar fuera al Scratch fue la tentación y pecado de este plantel. Que vivíamos, insisto, en una sociedad donde directa o indirectamente la impunidad estaba amparada. Hubo temor de parte del equipo brasileño y también porque nosotros empezamos a contestar, la gente, todos. Cuando hay 11 hombres contra 11 hombres, creo que somos mucho más valientes que ellos. Con seguridad que no va a pasar nada de grave, vamos a tener un gran espectáculo. Está claro que hubo exceso en todo sentido. Uno cuando se transforma en hincha es peligroso. Muy peligroso lo que hizo Ormeño, absolutamente. Una batalla que terminó en empate, aunque fue tanta la hostilidad de hinchas y jugadores chilenos que la FIFA impuso un castigo. La Roja jugaría la próxima fecha de local ante Venezuela en Argentina. Una decisión que provocó la ira del camarín y en especial del capitán y protagonista de esta historia. Bueno, esta es la camiseta del 87. Esta es la medalla de la Copa América del 87. Si no es el mejor portero en la historia del fútbol chileno, pasa raspando. Los buenos, los muy buenos, y arriba venía Roberto Rojas. Roberto Rojas, porque iba caminando para el otro lado. Roberto Rojas lo pilló a... El líder de esa selección era Roberto Rojas, quien mostró toda su intimidad a 24 horas en Sao Paulo. Y acá mis nietos, mi señora. La personalidad de un jugador que tuvo tanto talento como poder en la Roja. Siempre fue un tipo muy solidario, un tipo muy amigo de mi amigo, un tipo muy recto y cara dura para hablar las cosas. Quizás en algunas cosas se pasó un poco, pero se pasó el grupo. Es una mala persona. Él. Sí. Tiene una mala influencia sobre sus compañeros. Chile goleó a Venezuela en Mendoza, pero la sanción de jugar fuera colmó la paciencia de Rojas. La venganza contra el poder, la ambición de jugar un mundial, llevó al portero a que una idea loca, una broma entre compañeros, terminara haciéndose realidad. Tenía un sentimiento de injusticia por lo que hacía la Confederación en pequeños cobros. Esas cosas fueron llevándolo a los dirigentes son mafiosos. Nosotros vamos a responderle con algo similar. Miles de santiaguinos brindaron una cariñosa y sorprendente despedida al plantel que dirige Orlando Aravena. Estábamos confiados que podíamos ganar.
Lo que yo viví la noche anterior en el hotel me pareció que el equipo chileno iba casi a una guerra. Nos estaban esperando unos gallos en el aeropuerto y me pasaron una cuestión como unos jarros y Roberto Rojas me dice, bótalo, déjalo. Y me dice, no, si eso es magia negra. O sea... No había excusas. Pese al ambiente hostil, la selección solo tenía en mente la clasificación en el Maracaná. Por eso el 1-0 de Brasil aceleró el plan siniestro. Ahora qué mala suerte la de Roberto, Pedro, caerle justo ahí, porque dice que lo tiraron de la tribuna. La historia aquí está más que revisada. La bengala que llegó a la cancha nunca tocó al cóndor, quien aprovechó el momento para cortarse con un bisturí ubicado en su guante. La selección se retiraría de la cancha y por eso sufrió sanciones inéditas en el fútbol. Orlando, el equipo se retira bajo mi responsabilidad. Y Orlando deja el walkie-talkie y me dice, cagamos. Mientras en Chile los hinchas enfurecidos apedreaban a la embajada brasileña en la cancha, algunos nunca supieron del vergonzoso plan. Oye, viejo, ¿sabéis qué? Le llegó una bengala en la cabeza a Roberto Rojas. Lo podrían haber matado. Esa fue mi posición, esa fue mi rabia. Asustados por el castigo de por vida que recibieron Roberto Rojas y Sergio Stoppel, varios protagonistas guardaron silencio hasta ahora. Nunca he hablado nada, 30 años. Hasta el día de hoy. Nelson Maldonado, utilero de La Roja, fue suspendido 5 años por la entonces Asociación Central de Fútbol por su complicidad en el caso. Según ellos, él le pasó los guantes con bisturí al cóndor. El más inocente de todos los que dieron vuelta en este lío fui yo. Los guantes salieron arreglados de aquí, vaya. Se lo hizo la señora. Esa foto es la historia verdadera de lo que pasa en Maracaná. Según Nelson, Rojas no actuó solo, el arquero se corta, es cierto, pero Maldonado señala la intervención del kinesiólogo Alejandro Koch como clave. Cuando están en la cancha, ¿cierto? Todo lo va a ver, entonces vienen con los lados así. ¿Lo toma la cabeza? Claro, y ahí da corto, los dos lados. Pero con gilet, con bisturí. Un testimonio sorprendente revelado a 30 años del caso. La versión de Nelson Maldonado coincide con la de otro involucrado, Fernando Astengo, quien en el 2013 dijo lo siguiente. En la cancha primero vi a Roberto con un hilito de sangre en la cabeza. Me fui a hablar con el árbitro Lustó. Mientras lo atendían, ya la vuelta estaba bañado en sangre. Lo que me impresionó, vi que no solo estaba cortado en la ceja, sino que además tenía más heridas en la cabeza. Ahí capté que todo era falso. Tras el corte en la ceja nunca se ve una gran cantidad de sangre en el rostro de Rojas, muy distinto a su estado tras salir de la cancha. La incógnita se instala en tanto Alejandro Koch no quiso entregar su testimonio para este reportaje. El aspecto que nos muestra Roberto Rojas. Yo fui el primer periodista chileno que llega a donde estaba Roberto Rojas. No, pero dámela, Roberto. Es mala noticia. ¿Por qué? Soy el que le comunico el castigo al portero chileno. Suspensión de por vida nacional e internacionalmente. No hubo ni una reacción de estupor, de rabia, de pena, nada. Suspensión de por vida nacional e internacionalmente. Bueno, eso, ¿no es cierto?, lamentablemente es así. ¿Por qué no hubo reacción de Rojas? Las pruebas eran contundentes y pese a su mediática defensa, la sanción fue histórica. Sin embargo, siempre se especuló que hubo ayuda desde altas esferas, que la bengala fue direccionada y que, curiosamente, la autora del proyectil, Rosemary Melo, la famosa fogueteira do Maracaná, recibió 20 millones de pesos por ser portada de Playboy Brasil. La gente sabe que yo lo hice solamente para que Chile tuviera un buen resultado. No lo hice por nada más. Por absoluto. Tanto así que yo perdí mi profesión. No puedo comprobarlo con ningún documento, pero Brasil estuvo involucrado en ayudar a Rojas. Por eso que Rojas manifiesta que fue más ayudado por Brasil que por Chile. Incluso la información revela que existía un plan B en caso de que la bengala fallara. Yo
Escuché que había una piedra en alguna parte, no tengo idea, y que iba a aparecer la piedra y ahí iba a aparecer el corte. Lo cierto es que el Cóndor apuntó cómplices en el comienzo, aunque en su exilio guardó silencio. Su calvario se mantiene a 30 años. Pero muchos se fueron, muchos no querían saber, muchos no querían ni llamarme, muchos no querían me apartar. Y tú te sientes solo, ¿no? Cada uno se defendió como pudo, porque ahí los jugadores y todos, los técnicos y los dirigentes estuvieron involucrados. ¿Qué es lo que quería él? De que Chile entero se involucrara, y él logró arrastrar a mucha gente. El público silbó porque creí que estaba unificando. Cómplices, protagonistas o testigos, Rojas no actuó solo, y allí resulta clave la información que apunta que en el viaje de vuelta con el arquero cortado y acostado en el habitáculo del avión de la FACH que trasladó a la selección, solo un grupo de jugadores tuvo acceso al capitán. Nadie más pudo entrar. Yo vi en el avión al Chino Isi, al Pillo Vera, Hugo González, Jaime Pizarro. Justamente en un lugar como privado, y sí conversamos con él, pero estaba muy rara la cosa. ¿No te pareció raro eso? Sí. Roberto quiso cambiar una historia que estábamos hablando recién, que no es fácil de cambiar. Al final, cuando uno miente y cuando uno quiere ir por el lado trucho, siempre paga en alguna parte. Roberto Rojas como persona cometió muchos errores, pero para mí lo que vale es seguir siendo una buena persona. Los años han ido cerrando dudas, aunque sigue abierta la más importante. ¿Qué llevó a uno de los grandes a cometer ese exceso? Pudo haber razones, pero no excusas, porque en la búsqueda del triunfo a toda costa, en la vorágine de la locura, el más loco de todos, el más poderoso de La Roja, confundió valentía con trampa y solo o acompañado abrió una herida tan profunda en nuestro fútbol que aún hoy, a 30 años, duele solo recordar.